Hola, muy buenas a todos y a todas. Vamos a hacer en este vídeo un pequeño repaso por varios conceptos, una serie de conceptos que son la base de la programación de scripts, ya sean en Windows o en Linux, y también forman parte de los conceptos básicos de programación. En un principio vamos a tratar un enunciado que habla de la creación de carpetas y copia de contenido de unas carpetas a otra en cada uno de los arranques. En, en principio el vídeo va a trabajar con ese supuesto, ¿de acuerdo? El enunciado lo tenemos aquí. Lo tenemos en el usuario alumno, en el home de alumno, subalumno, alumno, cd, escritorio, y ahí tenemos el enunciado, ¿de acuerdo? Este es el enunciado, ¿vale? A partir de aquí vamos a trabajar. El enunciado es que se trata de un ejercicio en el cual hay que realizar un script que en el arranque realiza una copia de seguridad de una carpeta que se encuentra en el escritorio de los usuarios. Esa carpeta se llama datos, creando un directorio con la fecha de la copia de seguridad en diferentes rutas dependiendo del sistema operativo. En un principio momento lo que vamos a hacer es, en este ejemplo, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un script, ¿de acuerdo? Que va a generar una carpeta con la fecha de hoy y vamos a copiar dentro de esa carpeta una serie de rutas que nosotros hemos definido como los lugares donde se tiene que hacer la copia de seguridad. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que hacer, lo que luego habría que presentar dentro de una... O sea, si nosotros quisiéramos llevar esto a una empresa o lo que fuera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso en la creación de cualquier script es necesitamos ir probando, ¿de acuerdo? Hay que probar. ¿Qué es lo que nos piden? Nos piden que se hagan copias de seguridad de unos datos en una carpeta. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a simular o vamos a crear las rutas que luego copiaremos, pero las vamos a crear físicamente, ¿de acuerdo? Entonces, nos abrimos otra terminal. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer es, vamos a suponer que todos los datos por ahora se encuentran, o todas las carpetas se encuentran aquí en la carpeta de escritorio. ¿De acuerdo? Y vamos a generar tres carpetas. Vamos a generar tres carpetas que van a ser carpeta de datos importante. Vamos a también carpeta de datos muy importante. Y vamos a hacer también carpeta de datos nuevos. ¿De acuerdo? Para simular y para saber si estamos dentro, si luego cuando estemos haciendo las copias estamos copiando la carpeta y su contenido, lo que vamos a hacer es generar contenido de ejemplo para nuestro caso, como si el usuario tuviera cosas dentro. Para ello, pues, mediante el comando touch, por ejemplo, en carpeta datos importante, vamos a generar un fichero que se va a llamar muy importante o importante txt, otro que es importante 2. Perfecto. Y luego, pues, podríamos generar una carpeta dentro de carpeta de datos muy importante que se puede llamar backups, por ejemplo. Y dentro de backups, muy importante, backups, backup de enero. Voy a borrar este fichero que no debe estar, ¿de acuerdo? Y por último, vamos a generar una carpeta, vamos a generar un fichero, perdón, en carpeta datos nuevos, que es el periódico de hoy, por ejemplo, o la copia de hoy. Copia de hoy. No tenemos el tree, lo instalamos en un momento para ver cómo queda. Nos pide privilegios de superusuario, los añadimos y ya está. Vamos a ver, todo esto que estamos haciendo no es necesario para hacer el script.
No es necesario en cuanto a que esto no se nos pide, no es el objetivo, ¿vale? Sin embargo, para realizar las pruebas, para ver si lo estamos haciendo bien, es muy importante que nos preparemos un entorno, que nos preparemos la manera de un lugar donde nosotros poder hacer pruebas que sirvan para luego, cuando nosotros estemos programando, poder ver si se están haciendo las cosas, si el script hace lo que nosotros necesitamos, ¿de acuerdo? Si ahora hacemos un tree, nos dice que tenemos carpeta datos importante, con importante 2txt, importante txt, carpeta datos muy importante, con backups, dentro está backup enero, etcétera, ¿de acuerdo? Por supuesto, esos ficheros no contienen nada, pero no sería muy difícil añadir aquí datos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros ya tenemos algo para que copiar? ¿De acuerdo? Ya tenemos tres carpetas. Carpeta de datos importante, carpeta de datos muy importante y carpeta de datos nuevos. En un primer momento, el ejercicio trataba de que se recorrieran, se podría hacer incluso de que se recorrieran los homes de cada uno de los usuarios del sistema y se buscara una carpeta que se llama datos y se copiara, ¿de acuerdo? Eso podría ser una ampliación y la podemos ver luego hacia el final, ¿de acuerdo? Ahora, en un primer momento, para comprobar, vamos a hacer lo básico y es que vamos a crear una carpeta con la fecha de hoy y dentro vamos a copiar estas tres rutas. Como estas tres rutas son las de la prueba, lo mejor que podemos hacer es nos las guardamos en unas variables y así si luego tenemos que modificar estas rutas, bastará con que vengamos aquí, modifiquemos las rutas, modificamos las variables y el resto del script seguirá funcionando igual. Para eso sirven las variables, ¿de acuerdo? Y no hay nada mejor que la realización de un script para ir viendo cómo vamos, ¿de acuerdo? Vamos a llamarlo simple backup.sh, ¿de acuerdo? Yo lo voy a hacer con el bin, pero vosotros podéis hacerlo con lo que queráis. ¿De acuerdo? Y lo primero, nada más empezar, ¿cómo se realiza un shell script? Pues se pone el shebang, ¿de acuerdo? Barra bin barra bash, y a continuación podemos escribir el exit 0, que es por donde saldrá si todo ha ido bien, ¿de acuerdo? Y entonces aquí en medio vamos a ir poniendo las órdenes. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es probar todo lo que se va haciendo. Vamos a hacer un pequeño eco. Bienvenidos a simple backup. ¿De acuerdo? Salvamos, salimos, le damos permisos de ejecución a simple backup y lo ejecutamos. ¿De acuerdo? A partir de ahora ya tiene simple backup los permisos, no necesita que los estemos dando. Bienvenidos a simple backup. Ya funciona, perfecto, ya tenemos algo, ya va. O sea, ya va, no hace nada, pero ya funciona. Ya el script tiene permisos y ya lo podemos ejecutar. Ya podríamos ponerlo en un arranque y haría lo que ahora nosotros pongamos, ¿de acuerdo? ¿Qué sería lo siguiente? Lo siguiente sería, desde mi punto de vista, vamos a establecer aquí, en este fichero, unos comentarios. En los comentarios vamos a ir comentando las acciones que debemos hacer. En un primer momento debemos crear una carpeta con la fecha de hoy, donde se almacenarán, no voy a poner acentos, donde almacenarán los ficheros del backup, ¿vale? Perfecto. Como estos son líneas que empiezan con almohadilla, pues no se utilizan, ¿de acuerdo? No se encuentran comentarios y cuando el intérprete haga esto no los usará. ¿De acuerdo? Vamos a generar aquí tres variables, vamos a llamarla ruta 1 y va a ser... no, primero vamos a hacer la ruta, repetir la fecha de hoy y a continuación copiaremos las carpetas a la carpeta de hoy. Eso, digamos, será lo que tiene que hacer el script, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos para allá. ¿Cómo obtenemos la fecha de hoy? Porque es lo primero que dice. Crear una carpeta en barra backups cuyo formato sea o cuyo nombre sea la fecha de hoy. Vale, la fecha de hoy se puede obtener utilizando la orden date, ¿de acuerdo? No hace falta que nosotros no lo sepamos de memoria. Nosotros venimos aquí, abrimos una nueva terminal, ¿vale? Hacemos date y hacemos, creo que es tanto por ciento y, a ver, tanto por ciento y, tanto por ciento m, tanto por ciento d. Y esto es
una explicación sería que es el año, el mes y el día, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Y esta orden, si solo necesitáramos el año, bastaríamos ejecutar esto. Si solo necesitáramos el día, el mes, sería con esto. Si ponemos la M mayúscula, nos dice los minutos. En este caso es el mes y el día, ¿de acuerdo? Mes y día sería este, que estamos a 6 días, mes 6, día 20, ¿de acuerdo? Y en nuestro caso, como es año, mes, día, este es el formato de fecha que necesitamos, ¿de acuerdo? Y ya tenemos aquí la orden que nos devuelve esto. Muy bien. Sin embargo, esto nos lo ha devuelto por salida estándar. ¿Qué debemos hacer? Pues ejecutar esto cada vez. Cada vez que se ejecute el script. Y lo que nos devuelva nos lo guardaremos en una variable. Vamos a llamar la variable fecha. ¿Y cuál será su contenido? Su contenido será la ejecución de el comando date con y tal y tal, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo sabemos que estamos haciendo bien las cosas? Pues hacemos un eco. La fecha de hoy es $fecha. Y si todo ha ido bien, al ejecutar este script nos dirá bienvenidos a Simple Backup y de continuación la fecha de hoy es y saldrá el nombre con el que luego crearemos la carpeta. ¿De acuerdo? Bienvenido a Simple Backup, la fecha de hoy es 2018-0620. Pues por ahora vamos perfectos, ¿vale? A continuación, ¿qué queda? Pues nada, crear la carpeta. Ya tenemos el nombre, nos han dicho la ruta de la carpeta, que es /backups. Entonces hacemos mkdir /backups $fecha. ¿De acuerdo? Y ya está. Pues ya está. Pues no. ¿Por qué? Porque si ejecutamos esto, ahora mismo, nos van a pasar dos cosas. Si nosotros ejecutamos simple backup, nos dice que no se puede crear el directorio porque no existe el archivo del directorio. Y esto nos pasa porque /backups no existe. Entonces no puede crear una carpeta dentro de una carpeta que previamente no ha existido. ¿Vale? Para ello tenemos que primero crear esta. Podemos hacerlo de dos maneras. O lo hacemos en el script, hacemos mkdir backups y luego mkdir backups 2018-0620. O hay un argumento que se le puede pasar a mkdir que es "-p", que es que realizará todo el path completo en caso de que falte alguna carpeta hasta poder generar esta. Es decir, primero genera /backups y después generará el contenido de $fecha. ¿De acuerdo? Lo probamos y lo que nos va a ocurrir ahora al ejecutarlo, ¿qué es? ¿No? ¿Sí? ¿Lo sabéis? Pues que no tenemos permisos. Permiso denegado. Claro, porque /backup se está intentando escribir en barra y barra no es mía, no es de TIC. Luego no podemos escribir aquí. ¿Qué necesitaremos? Privilegios de superusuario. Y ahora sí. Ahora sí que ha funcionado. Entonces en /backup tenemos que ahí se ha creado la carpeta. ¿De acuerdo? ¿Contiene algo? Pues no, no contiene nada, pero es que tampoco por ahora lo hemos hecho. Vamos a seguir trabajando en el script y vamos a copiar las carpetas que nosotros digamos ahí dentro. Podríamos poner aquí las tres rutas de la carpeta. Las tres carpetas en nuestro caso, ¿de acuerdo? Las tres carpetas las hemos puesto ahí, son estas, ¿vale? Son carpeta de datos importante, carpeta de datos muy importante y carpeta de datos nuevo. Podríamos poner la ruta, sí, pero como estamos previendo que luego esto más tarde se calcule mediante variables, pues tal vez sea mucho más interesante que directamente ya pongamos aquí las variables, ¿vale? Vamos a llamarlo carpeta 1 o carp 1, siendo carp 1 home, tic, escritorio, carpeta datos importante. Lo copio y lo pego dos veces más, carpeta de datos 3 y carpeta de datos muy importante y carpeta de datos nuevos, ¿vale? Ya tenemos las tres carpetas. ¿Qué podríamos hacer? Ahora deberíamos copiarlas, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Pues podemos hacer, sinceramente, cp carp $carp1 a
backups fecha, carp 2, a backups fecha y carp 3 a backups fecha, ¿de acuerdo? Vamos a ejecutar el script, ¿de acuerdo? A ver si por ahora vamos bien. Pues no nos gusta. ¿Por qué? Porque salen aquí unos mensajes. Dice, ojo, esto está bien, esto también está bien. Dice, no se, "-r no se ha especificado, omitiendo el directorio, tal, tal, tal". Muy bien. ¿Por qué? Porque no le hemos dicho que lo copie de manera recursiva. Y entonces, como le hemos dicho que copie carpetas, está intentando copiar la carpeta, pero como dentro tiene cosas, no se copia. ¿Qué nos dice? Que debemos de decirle a CP que utilice la opción "-r". Pues nada, lo hacemos. ¿De acuerdo? CP-R. Ahora parece que sí, ejecutamos esto y no ha fallado. Veamos si en la carpeta backups los ficheros se han acabado allí. Veámoslo. Vamos a hacer un tree, por ejemplo, de barra backup. Y si se han copiado aquella estructura de carpeta que hayamos visto antes, esta estructura. A ver, para que lo veáis. Es más grande. La estructura que hay aquí debe ser la misma. Esta es la de escritorio. Estamos en el escritorio, tree-f, carpeta de datos importantes, tal, 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 y simple backup, etcétera. ¿Vale? Si yo hago un tree-f aquí, deberíamos de dar más o menos lo mismo. Efectivamente, se nos ha copiado. Se nos ha copiado carpeta de datos importante, se nos ha copiado importante 2, importante 1, la carpeta el backup de enero y el fichero que se llama también copia de hoy. Todo se ha copiado, ¿de acuerdo? Esto es, en un principio, lo que tiene que hacer el script, es decir, copiar 3 carpetas a una carpeta que hemos generado antes, ¿de acuerdo? ¿Qué nos faltaría? Pues nos faltarían algunas cosas. Para que estuviera esto elegante y estuviera perfecto, deberíamos de... para empezar, no debería estar simple backup puesto aquí, en el escritorio. Debería ser un binario del sistema o accesible por en cualquier path, ¿de acuerdo? Nos encontremos en la carpeta que nos encontremos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a copiar o mover simple backup a la ruta donde normalmente están todos los eh, comandos o todos los binarios del sistema, ¿de acuerdo? La movemos ahí y a partir de ahora, en cualquier momento, podemos ejecutar simple backup. Y si yo hago sudo simple backup, también se ejecuta. Y no hace falta que nos encontremos en el escritorio, sino que ahora ya lo tenemos disponible para la ejecución en cualquier ruta del sistema. ¿Por qué? Porque tenemos que usrbin, que es esta, es una de las rutas que están en el path, ¿de acuerdo? Y entonces cualquier cosa que esté allí podrá ser invocada sin necesidad de invocarla con toda la ruta. Pues nada, ya tenemos aquí el script. ¿Qué más nos queda? Nos queda, tal y como nos pide, que en cada arranque se ejecute la copia. Veámoslo. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo se hace en Linux que se ejecute en cada arranque? Pues para programar una tarea podemos utilizar el cron y poner que en el reboot, que es una palabra clave, cuando se arranque la máquina o cuando se reinicie se copie o se ejecute el script simple backup. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo vamos a hacer nos vamos a ir a sudo su. ¿Por qué? Porque como vamos a intentar acceder a carpetas que son del usuario TIC o pueden ser luego de cualquiera de los usuarios, es conveniente que sea un usuario con privilegio de administración, en este caso root, el que lo ejecute, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo utilizando cron tab-e. Vamos a decir que sí, que utilizar el nano. Y vamos a hacer esto de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a poner @reboot y el comando que debemos utilizar, que es usrbin simple backup. ¿Vale? Si ahora vemos el cron tab, aquí vemos que se ha quedado, @reboot usrbin simple backup, y vamos a probar que esto funciona. ¿Cómo? Pues muy sencillo, vamos a reiniciar
la máquina. Pero previo a eso lo que vamos a hacer es, en el escritorio, dentro de la carpeta de datos nuevos, para ver si se está realizando la copia, vamos a generar una nueva carpeta, mkdir prueba. ¿Vale? Si cuando nosotros reiniciemos en barra backup aparece la carpeta prueba, eso significa que ha funcionado, se trata de nuestra copia, ¿de acuerdo? Ponemos la contraseña, reiniciamos y vamos a ver cómo ha funcionado. Iniciamos sesión. Y podemos ver que en barra backups, en la carpeta 2018, 20, en carpeta de nuevos, existe prueba, que es la carpeta nueva que se ha copiado. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo más importante de todo esto? La cantidad de pruebas que hemos hecho y cómo hemos ido preparando el entorno para poder comprobar que nuestro script funciona como toca. ¿De acuerdo? Que si ahora debemos de realizar algún cambio y ahora la carpeta, por ejemplo, ya no se trata de copiar esas 3 rutas que hemos puesto ahí, sino que debe de buscarla en cada home de cada usuario del sistema, pues ahora podríamos ir a la parte de donde se calculan las diferentes rutas que se copian, cambiarla y como tenemos las otras piezas funcionan, que es la parte de crear la carpeta, la parte de obtener la fecha y la parte de que se ejecute en el inicio, no alteramos el comportamiento. Es decir, cambiamos y vamos depurando, vamos mejorando el script de tal manera que sabemos lo que antes iba y lo que no iba. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que os haya servido y en el próximo vídeo lo que vamos a hacer es la propuesta de ampliación de que sea las carpetas que se copien no sean fijas, sino que sean calculadas. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.